un joven que a los 16 años ingresó a la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. Después fue practicante en el Hospital de Clínicas de Buenos Aires, que también dependía de la universidad. Después fue médico interno de guardia en el Hospital Rapson de Buenos Aires y llegó a ser jefe del servicio de piel y enfermedades venéreas. Viajó por Europa y se capacitó en Alemania, Suiza, Italia y Francia, ¿no es cierto? Y se convirtió en el tipo más importante en el mundo de creador, imaginador y realizador de aparatos e instrumental para la medicina. Como él era médico, tuvo que dedicarse, y lo hizo durante 2 años, una capacitación extrema para aprender el dibujo técnico, porque para hacer todas esas piezas tenía que ser dibujante técnico. En algún momento viaja a Europa y se hace cargo del departamento de cirugía de un hospital de París, un hospital argentino en París, ¿no es cierto?, que había sido creado por el embajador argentino en Francia, Marcelo Torcuato de Alvear, para asistir a los heridos de la Primera Guerra Mundial. Datos: un hospital argentino fue creado en Francia para atender a los heridos de la Primera Guerra Mundial. El médico que estuvo a cargo de eso, que después recibió numerosas distinciones, incluso el premio de la Legión de Honor, se llamaba Enrique Finocchieto y es rescatado de Agustín Reynolds, un informe que ahora vamos a compartir. Estos instrumentos que se usan en los quirófanos del mundo tienen algo en común. Fueron inventados por un argentino. El médico Enrique Finocchieto, graduado en la UBA en 1904 con 23 años, tuvo una carrera sobresaliente que lo convirtió en una celebridad de su época. Además de inventar técnicas para las operaciones de estómago, intestino y duodeno, se puso a estudiar dibujo técnico para poder plasmar sus ideas de herramientas para la realización de cirugías que todavía no existían. Diseñó más de 70 instrumentos quirúrgicos que revolucionaron la práctica en todo el mundo hasta el día de hoy, como el Frontolux, el empuja ligaduras para detener hemorragias, el agujas, la pinza doble utilidad, el aspirador quirúrgico, las valvas de Finocchieto para separar órganos, la cánula para transfusiones, la mesa quirúrgica móvil, el banco para cirujanos y el separador intercostal, conocido mundialmente como separador Finocchieto. En Francia lo quisieron tanto como en la Argentina por viajar hasta ahí para curar heridos al final de la Primera Guerra Mundial, por lo que recibió la medalla de la guerra y la Legión de Honor en grado de gran oficial. Les dejo un famoso tango que le dedicó la orquesta de Julio Caro titulado Buen Amigo. Bueno, pero ¿saben por qué fue Finocchieto en París contrae una enfermedad, la sífilis? ¿Tá? Eso le obliga, por los códigos éticos de la época, a mantener su soltería de por vida. Muere soltero. Porque no la mantuvo antes. No. Claro. La sífilis la contrae, estamos hablando de posguerra en Europa, etc. Tampoco conozco los detalles. Pero médico Finocchieto solía frecuentar las tanguerías de Buenos Aires, y una de ellas, la más conocida o muy conocida, era el Chantecler, donde estaba la orquesta de Julio De Caro. Oiga, pero eso no era una tanguería. Era una tanguería. Lo que pasa es que ubíquese en los contextos históricos. En esa época las tanguerías, ¿no es cierto?, tenían un perfil determinado. Hay que ver los contextos históricos, si no hay que leer un poco de historia. Está muy machista usted, porque No, ¿cómo claro, machista? ¿De historia lo tapa? ¿De qué me habla? Todo lo contrario. Fíjese que lo que le voy a contar es todo lo contrario del machismo. Estaba allí y estaba actuando Julio De Caro, y en un momento dado entra un señor y lo apura, lo increpa, le solicita, le clama a Julio De Caro que su esposa se está muriendo. Y que Julio De Caro, como tenía amistad con Enrique Finocchieto, un gran médico que estaba presente en la sala, le solicita que salga de la sala y vaya a atender a la mujer, que era la última esperanza. Finocchieto era un médico encumbrado en esos tiempos. Finocchieto no lo duda, sale, se va hacia la casa,
la carga a la esposa, la lleva a una clínica y le hace una operación de la cual era su expertise y le salva la vida. Entonces Julio de Caro le dedica un tango. Le escribe un tema. No lo escribe él, lo escribe otro autor, él con su orquesta lo interpreta. Genio, Julio. Y ese tango se llama Un buen amigo. Hermano fiel de mi orfandad, firme y florecer en amistad, el tiempo cruel no has de borrar jamás el recuerdo, buen amigo leal. Era el compositor Julio de Caro. Sí. El compositor, sí, claro. Genio. Alejandrina era Julio de Caro. Un grosso. Cuando uno recuerda todas estas perlitas de la historia, no es porque seamos viejos, fósiles ni anacrónicos, simplemente porque no todo está perdido, para nada. Entonces, recordar estas historias nos hace bien como sociedad, como pueblo y como nación, ¿sí? Y hablando de nación... aparte dos grosos los dos, Finocchietto como médico y Julio de Caro como artista, dos grosos. Sí, vos me decías que todo esto es instrumental... Sí, todo se usa. De hace 100 años... Sí. Todo, siguen usando todo. Todo, tal cual. Y en todo el mundo. Sí, y en todo el mundo, en la medicina humana, en la medicina veterinaria, en todo se usa, las luces para iluminar la mesa del quirófano, la mesa movible, los separadores, las pinzas, esas que aparecieron son las mismas pinzas que se siguen usando. La luz, la vincha de luz. La vincha de luz se le roba la idea a los mineros. Claro, a los mineros, claro. Para poder iluminar, enfocar. Eso se usa señor. Muchísimo. Y se sigue usando en odontología. Y contaba con la ayuda inestimable de sus dos hermanos, que no eran médicos, pero que le ayudaron en la fabricación de este instrumental. Pero aunque usted Finocchietto es el que tenía sífilis. ¿Cómo? Por eso, aunque usted se enoje, Finocchietto, que era un genio como médico, era asiduo a los cabaret. Aunque usted me diga tanguería y se enoje. Perdón, ¿qué tiene de malo? Primero, ¿qué tiene de malo el cabaret? Segundo, ¿qué tiene de malo ser asistente del cabaret? ¿Usted sabe cómo nació Buenos Aires? ¡Ay! Me atacan, estoy entre la espada y la pared ahora. Buenos Aires, la primera oportunidad que existe en Buenos Aires con Pedro de Mendoza. Pero, y encima me lo dice como cuando viene el primer adelantado, ¿no es cierto? ¿Y qué vino Pedro de Mendoza? Vino con un tipo de mucho dinero de allá de España, pero vino a curarse la sífilis. Si ni siquiera se bajó del barco, estaba ya en los últimos estadios de la sífilis. Que decían que acá había un lado salvador, etcétera, etcétera. Pero ya venía con sífilis, porque en el barco... La sífilis se la había agarrado, según dicen, en otro puerto. En Italia, cuando Carlos I había estado peleando con Francisco ya en los primeros años del